Bienvenidos a la conferencia número 39 de la Cátedra de Estudios Judíos Moses Mendelssohn de la Universidad de Buenos Aires. Hoy tenemos la alegría intelectual compartida con todos ustedes de la conferencia del profesor Fernando Mancebo. La conferencia lleva el título de Las versiones de Spinoza. El profesor Fernando Mancebo es licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es docente e investigador de la misma universidad. Es docente en otras instituciones universitarias, terciarias y secundarias. Se formó en hebreo clásico, literatura hebrea, en la Universidad de Murcia, y cursó diversos estudios de hermenéutica bíblica y comentadores medievales en el Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall Meyer. Su producción científica se concentra en torno a la presencia del hebreo en el pensamiento de Spinoza y a sus fuentes judías medievales, con especial énfasis en la exégesis bíblica contenida en el Tractatus Teológico Político. Participa de la Cátedra de Estudios Judíos Moses Mendelssohn de la Universidad de Buenos Aires desde 1923. Además de todo esto, es un amigo personal y de la cátedra, y uno de los estudiosos más serios de la filosofía de Spinoza. Bueno, los dejo entonces con Fernando. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Pablo. Es una verdadera alegría estar acá con todos ustedes hoy. Y un honor compartir este momento con tantas personas que además son y fueron maestros en mi recorrido, y espero que lo sigan siendo, ¿no? Así que bueno, vamos a darle inicio a esta conferencia que le pusimos por título Las versiones de Spinoza. Les propongo empezar por esta imagen para, de alguna manera, no empezar por esta imagen, ¿sí? Y antes de que alguien crea que me agarró una especie de acceso deconstructivista, permítanme compartirles una cuestión personal respecto de la imagen esta. Cuando estábamos con Alejandro Lumerman charlando sobre qué imagen íbamos a incluir en el flyer, ¿sí? El flyer que hizo Ezequiel Burstein, yo propuse de entrada esta imagen de Samuel Hirschenberg, por una razón que quizás era medio parasitaria, ¿no? Porque hace poco se reeditó El problema de la expresión de Deleuze. Hay una novela de Enrique Krause que edita Tusk, que también tiene esta imagen de tapa, y dije, bueno, vamos con esta imagen que va a atraccionar gente. Está en las librerías. Buenísimo. Bueno, y Alejandro, cuando recibe esto, me manda un mensaje y me dice, mirá, me parece que esta imagen no tiene nada que ver, porque es exactamente lo contrario a lo que vos estás estudiando y lo que vas a proponer en esta charla. Y tenía razón, Alejandro. Esa es la ventaja de juntarse con gente que piense más allá de lo que piensa uno, ¿no? Tiene razón, porque esta imagen, creo que en virtud de nuestros propios saberes, sobre todo de una línea que viene de la mano del iluminismo radical, ¿no? Nos desacostumbramos a ver esta imagen en calidad de caricatura, ¿no? Esta construcción medio hiperbólica, donde tenemos a este grupo de religiosos, este grupo de rabinos de fondo medio bestializados, alejándose, asustados de este supuesto Spinoza iluminado. Más allá de todos ellos, esta especie de ruptura absoluta con la tradición, no deja de ser no solamente una representación de Spinoza, sino una representación un poco caricaturesca.
¿no? Y es un poco en contra de lo que vamos a charlar ¿sí? Hoy este domingo, porque vamos a intentar marcar algunos puentes entre lo que Spinoza toma, hereda, practica de esta tradición en la que él se forma, de la que de alguna manera él reniega, ¿no? Que él critica, pero que no deja de estar presente en sus obras, ¿no? Particularmente en la que vamos a charlar hoy, que es el Tratado Teológico Político. El título de la conferencia de hoy, como les adelantaba Pablo, es Versiones de Spinoza. Bueno, está en el marco de la Cátedra Libre de Estudios Judíos, Moses Mendelssohn, y bueno, Fernando Mancebo soy yo, ¿no? Vamos a hacer una suerte de repaso, ¿no? Conocemos diferentes versiones de Spinoza, ¿sí? Por lo general las más populares son la del Spinoza metafísico, este Spinoza del discurso de la substancia única, absolutamente infinita, de Dios, de los atributos, este gran problema metafísico en Spinoza, el problema, el atributo, los modos, ¿no? Otra gran versión de Spinoza muy popular es la de Spinoza político y ético, el Spinoza que nos habla sobre el Estado, sobre la situación de esclavitud, sobre la libertad, sobre el derecho, ¿no? Para quienes leímos con atención, tuvimos la suerte de leer con atención, Ética 2, también conocemos la versión del Spinoza físico, ¿no? De ese hermoso excursus sobre física que aparece después de la proposición 13. Hemos escuchado también y leído probablemente, no hace falta que hayamos recorrido la academia, la divulgación se encarga fuertemente de esto, la versión Spinoza psicólogo, ¿no? El Spinoza de los afectos, el Spinoza del conatus. Conocemos también la versión del Spinoza lingüista, para quienes tienen acceso al compendio de gramática de la lengua hebrea de Spinoza, ¿sí? Esa obra inacabada, ¿sí? Y a veces tan poco leída, y por supuesto el Spinoza exégeta, que es el Spinoza que aparece en esos primeros capítulos del Tratado Teológico Político, el Spinoza que desde el método este que él propone de lectura, el solo escritura, vuelve sobre las escrituras, vuelve sobre los textos sagrados, ¿no? Hoy queremos proponer otra versión de Spinoza, que es la del Spinoza traductor. Un Spinoza que traduce, él es agente de sus propias traducciones, ¿sí? Y acá es donde contamos un poco cuál era el chiste del título, ¿no? Este doble sentido de versiones, ¿no? Por un lado, la versión nueva de Spinoza, el Spinoza traductor, pero llegar a esa versión nueva de Spinoza a través de sus propias versiones, de sus propias traducciones, particularmente las traducciones que Spinoza produce dentro del Tractatus Theologico Politicus, ¿sí? ¿Traduce en otros lados Spinoza también? Sí, pero nos vamos a concentrar en el Tratado Teológico Político. Esta obra, que probablemente hayamos leído, de la que hayamos escuchado algo, fue una de las obras más polémicas, más contundentes en varios sentidos, ¿sí? En la Europa barroca, ya por el siglo XVII y de ahí en adelante. Se sabía que iba a ser tan fuerte, que iba a pegar tan mal en su público, y por un lado también tan bien, porque el mismo autor, Spinoza, decide publicarlo de manera anónima, con un pie de imprenta falso, ¿no? Su contenido inmediatamente recibió rechazos, y hasta podríamos arriesgarnos que el título de la obra, Tractatus Theologico Politicus, también esconde un poco lo que se quiere esconder, porque, como probablemente sepan también, la idea esta de un tratado teológico político es medio como un género literario en la época, ¿no? Hobbes le pone a su tratado teológico político Leviatán, ¿no? Bueno, Spinoza es como que le pone de nombre tratado teológico político, es como tener un perro y ponerle perro de nombre casi, ¿no? Hay algo ahí también que disuelve un poco la cuestión de la obra, ¿sí? Sin embargo, la obra recibió inmediatamente detractores, con acusaciones que Spinoza quería evitar. Sabemos por su propia correspondencia que quería evitar determinadas acusaciones, salvarse de determinadas acusaciones, particularmente la de ateo.
Entonces ahí empezamos a reconstruir un poco qué es lo que fue tan fuerte de la obra esta, y empezamos a pensar que quizás pesó más en las críticas la parte teológica que se vincula inmediatamente con la política que la política propiamente en sí, ¿no? Antes de avanzar sobre el tema nuestro, que es el Spinoza traductor, necesitamos constatar un hecho, ¿sí? Es que a lo largo del Tractatus Theologico Politicus, o TTP también, y especialmente en los 15 primeros capítulos del libro, particularmente, concentradamente en los primeros 13, ¿sí? Spinoza cita en hebreo o en arameo y traduce al latín cientos de pasajes bíblicos y de otros textos. Por ejemplo, también traduce del hebreo al latín a Maimónides en 2 obras, el Mishneh Torah y la Guía de Perplejos. También traduce el Talmud, traduce uno de los Targum o de Targumim, y critica las traducciones del Targum de Jonatán. Spinoza tiene una tarea adopta una agencia de traducción fuerte en el tratado. Pero también este mismo hecho tiene otra parte, y es que desde hace más de 2 siglos el grueso de los lectores del tratado, incluso hay muchos especialistas en la obra de Spinoza que les pasa esto, por leer el texto en traducción y no consultar el original, digamos, ¿sí? O por consultar una versión latina deshebraizada, suelen ignorar esa práctica literaria del filósofo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas de las traducciones, para no decir casi todas, de las traducciones al español del Tratado Teológico Político, pero también, al español todas, pero hasta donde tengo conocimiento, pero también al inglés, al francés, al italiano, al alemán, borran esa parte del Spinoza que cita en hebreo y traduce al latín, y solamente nos ofrecen una traducción de la traducción de lo que Spinoza hace, ¿no? Y en muchos casos ni siquiera se nos lo advierte, ni siquiera sabemos que Spinoza está citando en hebreo o en arameo. Vamos a ver un caso de eso, que es el caso sobre el cual, como ustedes ya saben, por si leyeron el flyer, quiero que trabajemos hoy, que es el caso de Génesis 18. Este es un fragmentito sobre el cual me interesaría que trabajáramos hoy, que de la traducción del Tratado Teológico Político a manos de Atileno Domínguez. Les voy a leer la partecita con la que vamos hoy a trabajar. Dice: también Abraham ignoró que Dios está en todas partes y conoce de antemano todas las cosas. Y así, tan pronto oyó la sentencia contra los sodomitas, rogó que Dios no la ejecutase hasta saber si todos merecían tal suplicio. Por eso dice, Génesis 18:24, quizás existan 50 justos en aquella ciudad. Y Dios no se le reveló de otra forma, puesto que habla así en la imaginación de Abraham. Bajaré ahora para ver si han obrado de acuerdo con la profunda queja que a mí ha llegado, y si no es así, lo sabré. El testimonio divino sobre Abraham, ver Génesis 18-19, no contiene nada más que su obediencia y que amonestaba a sus criados a la justicia y al bien, pero no que Abraham haya tenido pensamientos sublimes acerca de Dios. Si leímos esto todas las veces que leímos el tratado, no sabemos que Spinoza está citando en hebreo y está traduciendo al latín. Si, por ejemplo, vamos a la edición de Ackermann del texto, ¿sí? Esto pasa también en la de Gebhardt, ¿sí? No solamente en la de Ackermann, y no hace falta saber ni latín ni hebreo para ver que acá está ocurriendo otra cosa a la que vemos con Atileno Domínguez. Nos encontramos con el texto en latín y de repente el texto es en latín, está atravesado por citas en hebreo, e inmediatamente al lado una cursiva que nos indica, ¿sí? De un modo bastante humanista, ¿no? En términos epocales, quiero decir, cómo Spinoza está traduciendo eso que acaba de citar en hebreo. En esto es en lo que me gustaría que nos concentráramos. Es el mismo pasaje, ¿no? Abramus et en ignoravit Deum, es el mismo pasaje, y tenemos la cita en hebreo y la traducción al latín. ¿Sí? En esto es en lo que me gustaría que empezáramos a abrirnos hoy paso.
Cuando descubrimos este borramiento, cuando descubrimos incluso el borramiento del borramiento, porque muchas veces ni siquiera se nos dice que Spinoza está citando en hebreo, pero que la edición no va a tener las citas en hebreo, podemos hacernos preguntas como las siguientes. ¿Cómo traduce Spinoza cuando traduce? ¿Qué traduce Spinoza? ¿No? Si traduce sentido, si traduce significante, si Spinoza está traduciendo incluso la fuerza poética del texto, ¿no? ¿De qué manera funcionan esas traducciones en el tratado? ¿No? ¿Qué ocurre en el intersticio entre el texto en hebreo o en arameo de partida y el latín de llegada? ¿No? O si hay allí en la traducción que hace Spinoza de los textos algún gesto filosófico, llámese ético, político, ¿sí? Para pensarlo en los marcos de Mellonic, por ejemplo, si hay ahí alguna suerte de compromiso ontológico. Son preguntas que nos podemos empezar a hacer cuando descubrimos este borramiento e incluso el borramiento del borramiento, ¿no? ¿Hubo gente que ya se encargó del Spinoza traductor? Sí, hay una suerte de imagen de Spinoza traductor que va heredándose a medida que pasan los siglos, ¿sí? Y es la que se inicia con Courtauld, ¿no? En 1680, en un prólogo nuevo a El Tratado de los Tres Impostores, ¿no? Que dice que Spinoza deja incompleta una traducción de las Sagradas Escrituras al latín, de la cual no quedaron rastros. O sea, nos dice que Spinoza estaba traduciendo las escrituras, pero bueno, no nos llegó nada de eso. Coleros, que es el primer, en 1706, el primer biógrafo, nos dice que Spinoza completa una traducción del Pentateuco, de la Toral flamenco, pero que la arroja a fuego antes de morir. O sea, todos los elementos de juicio de estas traducciones estarían borrándose, estarían desapareciendo. Y más cerca de nuestros días, Popkin, en 1988, nos dice que Spinoza traduce de manera anónima al hebreo un panfleto cuáquero de Margaret Fell. ¿Sí? De hecho, hasta Popkin se anima a incluir la traducción esta de este panfleto como la primera obra de Spinoza, ¿no? Y después Harvey tiene un texto del 2002 que revisa esto que dice Popkin y le pone un halo de sospecha, donde dice, bueno, esto, si hacemos un análisis de estilo, no parece que sea Spinoza el que está traduciendo, pero bueno, quiero mencionar estos como 3 highlights en el recorrido de Spinoza como traductor, ¿no? Así que no es que estamos en terreno que no ha sido arado jamás. Así que bueno, me interesaría que pasáramos ya a nuestro caso de estudio, ¿sí? Que es el de Génesis 18, del versículo 17 al 33, en el Tratado Teológico Político, capítulo 2, que es lo que les acabo de leer. ¿Por qué elegí Génesis 18, 17, 33? Por una cuestión casi pragmática, ¿sí? Spinoza aborda a lo largo del tratado diferentes momentos de las escrituras que podríamos pensar como núcleos narrativos bastante cerrados, pero están dispersos a lo largo de los capítulos. La gran ventaja de Génesis 18, 17, 33 es que aparece todo junto lo que él dice de ese pasaje en ese pequeño párrafo que acabo de leerles, ¿no? Y a su vez creo que es casi paradigmático pensar en este apartadito porque nos va a permitir, ¿no? Pensar en otros. De hecho, vamos a encontrarnos con algunos elementos que podríamos incluso trasvasar a otras traducciones que hace Spinoza también de las escrituras. Génesis 18, bueno, elegí esta imagen que en realidad no es representativa de Génesis 18, pero la elegí porque es contemporánea a Spinoza y la verdad que me gusta esta pintura. Corresponde más a Génesis 19, ¿no? Que es ya el ataque sobre Sodoma y Gomorra. Génesis 18 está dividido en 2 partes. Vamos a encargarnos de la segunda parte, que es que también está dividido en 2 partes, en 2 momentos, ¿sí? El primer momento de Génesis 18, 17, 33 es cuando Dios se habla con otros, consigo mismo, y dice, ¿cómo no le voy a contar a Abraham lo que estoy a punto de hacer? ¿No? Y Abraham
intercede cuando se entera por Dios mismo que va Dios a castigar a la ciudad o las ciudades sodomitas, ¿no? Intercede o intenta esta suerte de diálogo para explicitar algún principio, podríamos decir, inteligible en el obrar moral o en el gobernar moral de Dios el mundo. Esta charla en la que Abraham empieza a preguntarle a Dios, ¿y si hubiese 50 justos, y si hubiese tantos, no salvarías a la ciudad completa? ¿No? Hay un momento que es fundamental, sobre todo para entender lo que hace Spinoza, y es que este Génesis 18, 17, 33 es el tercer momento en el que Abraham habla con Dios. En los dos momentos anteriores, que es Génesis 15 y Génesis 17, Abraham tiene un diálogo que podríamos decir redunda en su propio bienestar, ¿no? Los temas del diálogo entre Dios y Abraham se sobrevuelan las cuestiones de la descendencia, de la tierra, ¿no? Sin embargo, en este tercer momento, en Génesis 18, en este tercer diálogo, Abraham pide, de alguna manera, por estos extranjeros, ¿sí? Que además son paganos pervertidos, ¿no? Y está pidiendo por este otro pueblo que parece que no tiene nada que ver con él, ¿no? Ahí se puede hacer una lectura más simbólica de lo que Abraham representa, pero para que recordemos un poco en qué contexto estamos, en qué contexto de las escrituras estamos, ¿no? ¿Cuál es el momento que Spinoza toma como caso? Esta traducción y exégesis de fragmentos de Génesis 18 aparece en el capítulo 2 del Tratado Teológico Político. El capítulo 2 del Tratado Teológico Político lleva por título Sobre los profetas. Hay una tesis que Spinoza ya empezó a elaborar en el primer capítulo del tratado, que lleva por título Sobre la profecía. Esa tesis de Spinoza tiene, podríamos decir, dos momentos. Dice, en términos nociológicos, podríamos decir nosotros eso, los profetas solamente tuvieron una potencia imaginativa más vigorosa, ¿sí? Y acá el acento hay que ponerlo en solamente. Quienes leímos Spinoza sabemos que la potencia imaginativa no es propiamente conocimiento, sabemos que la potencia intelectual es la que permite el acceso a la vida activa y todo eso que sabemos por ética, ¿no? Entonces acá, esto que Spinoza está diciendo en esta primera parte de la tesis, ya puede empezar a hacer ruido en el contexto, particularmente en un contexto confesional y teológico. Spinoza dice que si bien solamente los profetas tuvieron una potencia imaginativa más vigorosa, en términos morales exhortan a la justicia y a la caridad, ¿no? Entonces, no importa que solamente tengan una potencia imaginativa más vigorosa, porque lo importante del profeta es el mensaje, este mensaje de justicia y caridad. Spinoza insiste con que las escrituras dan prueba de su tesis. Cuando Spinoza nos dice que las escrituras dan prueba de su tesis, lo que nos está adelantando, nos está empezando a describir, es el movimiento inferencial que hace Spinoza en el tratado, y es una suerte de inducción. Spinoza va profeta por profeta y nos va mostrando cómo cada profeta tiene solamente una potencia imaginativa vigorosa y transmite un mensaje de justicia y de caridad, ¿sí? Insisto, es una suerte de inducción. Dentro de esa inducción, uno de los casos es el caso de Abraham, ¿no? Que es el que vamos a ver hoy. La tesis de Spinoza implica algo que es uno de los motivos por los cuales se reaccionó tan mal frente al tratado, ¿no? ¿Qué implica esta tesis? Que hay una ignorancia en los profetas, que los profetas de alguna manera son ignorantes. Son ignorantes en geometría, dice Spinoza, son ignorantes en astronomía. Me imagino que a ustedes les debe venir a la cabeza en geometría el caso del primer libro de Reyes, ¿no? Salomón y el número pi, ¿sí? O en astronomía, ¿sí? El libro de Josué, ¿sí? El sol paralizado.
Pero lo que Spinoza acá suma, y esto es quizás lo más ruidoso de todo, dice que los profetas son especialmente ignorantes sobre la naturaleza de Dios, ¿no? Que no deben buscarse conocimientos metafísicos ni científicos en las escrituras. Esto también lo implica la tesis. Solo el mensaje moral de justicia y de caridad. No hay que buscar como hacen teólogos y como hacen otras personas que en el siglo XVII todavía tenían una fuerte injerencia, fortísima, sobre el poder político. No tienen que buscarse conocimientos metafísicos y científicos. La escritura solo vale por su mensaje moral de justicia y de caridad, que es un montón ya, ¿no? Pero no deja de hacer ruido en la época esto. Entonces, esta tesis, con estas implicaciones, carga directamente contra dos, podríamos decir, vertientes que Spinoza de manera más o menos explícita nombra en el tratado. Una es contra la tradición rabínica. La tradición rabínica farisea, tal como la llama Spinoza, aparece exageradísima, ¿sí? Es una imagen que Spinoza hace, ¿no? de esta tradición, probablemente también fuertemente influido por los textos o las tesis de Uriel da Costa, ¿no? Spinoza contra la tradición rabínica, que nos dice que los profetas no conocieron todo cuanto la inteligencia humana es capaz. Y también Spinoza carga contra Maimónides. Los profetas no estaban dotados de una mente más perfecta. Los profetas solamente en términos de imaginación tuvieron una suerte de excepcionalidad, si lo pensamos desde una perspectiva nociológica. El caso de Abraham, concretamente, Spinoza nos dice lo siguiente. ¿Qué ignoró Abraham? Abraham ignoró que Dios es omnipresente y Abraham ignoró que Dios es presciente, que conoce las cosas de antemano, antes de que sucedan. Sin embargo, dice Spinoza, Abraham practicó la obediencia y exhortó a otros a la práctica de la justicia y el bien. Y acá es donde les decía la importancia de Génesis 18, donde hay una perspectiva que está menos vinculada a la figura de Abraham y de su descendencia y de sus tierras, o de la tierra prometida, sino hay una lógica acá que va hacia una cuestión más transnacional incluso. ¿Cómo hace Spinoza esto? Antes de entrar a eso, quería, para marcar lo fuerte de estas tesis, de estas conclusiones que saca Spinoza, cómo veía la tradición a Abraham, ¿sí? Cuando me hago esta pregunta, estoy invitando a que recorramos textos que Spinoza probablemente recorrió, ¿sí? Particularmente textos de la tradición talmúdica y también un texto que Spinoza usa una y otra vez en el Tratado Teológico Político, las Antigüedades Judías de Flavio Josefo. En las Antigüedades Judías de Flavio Josefo, ¿sí? Sobre Abraham se dice que Abraham, infirió la existencia de un solo Dios de las observaciones de los fenómenos naturales y celestes, que Abraham era versado en astrología y astronomía, que Abraham fue quien les enseñó a los egipcios aritmética, astronomía y astrología, o sea, todo lo contrario a un ignorante. La tradición talmúdica también nos plantea un Abraham, ¿no? que supo desde temprana edad que Dios es uno, ¿sí? o que infirió la unicidad divina del hecho de que cada sociedad contaba con un único gobernante, que cuestionó a los constructores de la Torre de Babel el ignorar que Dios es el creador del mundo y su sustento, o también que Abraham fue destructor de ídolos, ¿no? Fue condenado y también fue salvado por esta destrucción de ídolos ya antes de irse de Ur, ¿no? Entonces tenemos una imagen de Abraham en la tradición en la cual Spinoza se nutre, que va un poco en contra de lo que Spinoza propone en el Tratado Teológico Político. ¿Cómo Spinoza llega a esto, ¿no? A esto que marcaba, cómo defiende Spinoza con las escrituras, qué es lo que ignoró Abraham, pero cuál es el mensaje que Abraham, desde una perspectiva moral, podríamos decir, transmite.
Y acá es donde ya empezamos a introducirnos en el caso de análisis. Génesis 18, según Spinoza, tiene los siguientes elementos de juicio. Spinoza no toma todo Génesis 18, ni siquiera esta segunda parte a la que pertenecen los versículos con los que trabaja, sino que toma Génesis 18:24, 18:21, 18:19. Y hay dos cosas acá que me parecen importantes, para introducirnos a la labor de exégeta y de traductor de Spinoza. Spinoza divide en dos esto. Por un lado nos habla de la imaginación de Abraham y por otro lado nos habla del testimonio divino sobre Abraham. ¿Sí? Esto ahora vamos a aclararlo un poco más. Y lo otro que me parece que da cuenta del Spinoza exégeta, del Spinoza traductor, pero de un Spinoza que además engloba esos dos, creo yo, que es el Spinoza lector, ¿sí? Porque a la larga o a la corta, un poco lo que estamos proponiendo en nuestro encuentro de hoy es leer la lectura de Spinoza, ¿no? Y es que Spinoza exhibe Génesis 18 al revés. No arranca por 18:19, sino que empieza por 18:24, 18:21 y llega a 18:19, que dentro de la exégesis bíblica, acá sí es una cosa medio que atraviesa las tradiciones, 18:19 se inscribe dentro de lo que podríamos pensar el legado moral de Abraham, ¿no? Por Génesis 18:24, Spinoza infiere que Abraham ignora que Dios es omnipresente y presciente. Génesis 18:21, Spinoza de ahí infiere que Dios se le revela a Abraham como no omnisciente y no presciente. Esto se complementa, vamos a verlo ahora, sobre todo por lo que hace Spinoza en la traducción. Por un lado, ¿sí?, podríamos decir que hay una cuestión más del orden subjetivo y por otro lado del orden objetivo. Abraham ignora, pero no podía no ignorarlo tampoco, porque Dios se le revela, se le presenta así a su propia imaginación. Y de Génesis 18:19, bueno, no lo llevo a leer porque me está tapando, a ver, ahí lo pude sacar, lo del Zoom. Dice Génesis 18:19, de acá Spinoza infiere el testimonio divino, y es que Abraham obedeció y exhortó a la justicia y a la caridad. Que a la larga o a la corta es lo que Spinoza nos dice, esto es lo que vale de Abraham. ¿Sí? Que el mensaje que nos transmite de justicia y de caridad, de la práctica y de la enseñanza de la justicia y la caridad. Bueno, de ahí nos metemos un poco más de lleno en la cuestión de las citas y de las traducciones. ¿Cómo Spinoza emplea Génesis 18? ¿Sí? Y acá insisto de nuevo en que aparecen los versículos en un orden invertido a cómo se desarrolla la narrativa. Génesis 18:24, Spinoza lo refiere explícitamente, lo cita parcialmente este versículo, porque el versículo no está entero, ¿sí? Es solamente la primera parte, Ulai, Yesh, Hamishim, ahora vamos a entrar en eso, y lo traduce al latín, traduce la parte que él cita, la traduce al latín. Génesis 18:21, Spinoza no la refiere, no nos dice esto lo estoy tomando de Génesis 18:21, sino que cita en hebreo, traduce al latín, ¿sí?, y lo comenta. Y en cambio de Génesis 18:19 lo refiere, no lo cita y tampoco lo traduce, lo comenta. ¿Sí? Esto es casi una muestra bastante completa de las maneras en las que Spinoza usa los textos bíblicos a lo largo de todo el tratado teológico político. A veces refiere, cita y traduce todo, a veces solamente cita de manera explícita, traduce de manera explícita y no refiere, y el lector se las tiene que arreglar, y también esto de solamente referir y comentar, ¿no? Así que les propongo trabajar con este microcaso para después conectar de manera invitante, si se quiere, heurística a los otros dos, ¿sí? Porque es el caso más completo, es el caso en el que Spinoza no solamente refiere, sino que también cita de manera explícita, transcribe el texto, ¿no? Y a su vez lo traduce, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, ¿no? ¿Seguimos? No sé si alguien quiere preguntar algo. ¿Vamos bien?
Bueno, acá tenemos una práctica de Spinoza que es la de inferencia, referencia, cita y traducción. ¿Sí? Spinoza primero nos presenta qué infiere de esa cita. ¿No? Que Abraham, primero arriba está en latín y abajo es otra traducción que no es la de Atilano Domínguez, es de un tal Fernando Mancebo. Abraham también ignoró que Dios es ubicuo y que toda cosa preconoce. Tan pronto cuando la sentencia sobre los sodomitas oyó, oró para que Dios no la ejecutase, antes de saber si todos de ese suplicio eran dignos. Dice entonces, véase Génesis 18:24, tenemos la cita en hebreo y, bueno, ahí traduje la traducción del latín, ¿no? Quizás sean encontrados 50 justos en esa ciudad, perdón. ¿Sí? Forte reperiuntum, quinquaginta, Justini la civitate. Vamos a lo que Spinoza empieza a desplegar. Primero, algo por lo cual creo que vale la pena detenerse a estudiar el trabajo de Spinoza con el hebreo y sobre el hebreo, es la manera en la que tiene Spinoza de citar. Ahí, en primera instancia, tenemos el texto de la Biblia Rabínica de Bomber, la segunda edición de 1525. ¿Sí? Esta sería la Biblia que Spinoza estaría empleando. Aclaro lo siguiente, hay una discusión sobre cuál es la Biblia en hebreo que Spinoza emplea, ¿sí? Philippe Cassuto, por ejemplo, dice que es la segunda Biblia rabínica de Bomber y lo argumenta, ¿sí? Daniel Bomber, y lo argumenta, es lo que estoy siguiendo yo, pero por ejemplo hay otros autores y otros comentadores de Spinoza, como Larrey o Moreau o Ackerman, que dicen que la Biblia que está usando es la de Bookstore. Parece que tenía las dos en la biblioteca Spinoza, ¿sí? A mí el argumento que me convenció es el de Cassuto, por eso lo saqué, la tomé de ahí, ¿sí? Que de hecho, si quieren, podemos compartir la página de esa Biblia, ¿sí? Es una Biblia rabínica, se le dice Biblia rabínica, pero en realidad no es rabínica porque no tiene contenido propiamente rabínico, lo que tiene son los comentarios medievales alrededor que Spinoza cita, ¿no? Por ejemplo, Ibn Ezra, Rashi, en la sección de la Torá es Ibn Ezra y Rashi, la que tenía Spinoza. Acá tenemos a la izquierda el texto en hebreo y el texto del Targum a la derecha en este caso. Y lo que ahí está en amarillito es subrayado en amarillo, medio chueco porque no tengo buen pulso, es lo que Spinoza está citando, ¿sí? Es lo que cita Spinoza, que es Génesis 18:24. Así que lo primero que notamos es cómo Spinoza está usando el texto, ¿sí? Probablemente sepan que, y hay gente que lo sabe segurísimo acá, lo tengo certeza, ¿no? Que la Biblia rabínica que edita Bomber, que es después, de alguna manera, medio como la canónica, va a terminar siendo, de donde toma el texto él, el Textus Receptus, de alguna manera, ¿sí? Ya viene con la vocalización y los signos de cantilación, de acentuación masoréticos, ¿sí? El hebreo no tiene letras vocales, las letras en hebreo son todas consonantes, los signos que vemos acá, estos puntitos que no sé por qué no me quedaron marcados en rojo, los puntitos estos de arriba, de abajo, no sé si ustedes ven mi cursor, las marquitas estas, la línea que está, bueno, a lo largo de todo el texto, no son propias del hebreo antes de la intervención de los masoretas, ¿no? Que fijaron la vocalización y la cantilación, la acentuación. Spinoza, en el capítulo 7 del tratado, critica fuertemente a los masoretas, ¿no? Critica el texto masorético y lo que dice es que de alguna manera vocalizar ya es interpretar,
¿no? E interpretar es acotar de alguna manera las interpretaciones posibles del texto, y entonces Spinoza, coherente consigo mismo, ¿qué hace? Le retira al hebreo todos los signos masoréticos. Y no solamente hace eso, ¿sí? Por ejemplo, en la palabra esta, Hamishim, abajo Spinoza le agrega esta yud, lo mismo que en Tzadikim le agrega una yud, acá al final, que es una mater lectionis, una ayuda de lectura, ¿sí? Nos permite vocalizar sin que tenga signos vocálicos esto, ¿no? Hay gente que dice que Spinoza esto lo está haciendo porque incluso estaría citando de memoria, tendría una memoria privilegiada, ¿sí? Como muchos otros filósofos sabemos que la tuvieron al citar los textos sagrados, ¿no? O las escrituras, para decirlo más propiamente. No sabemos bien acá qué está pasando, ¿sí? Lo que podemos ver es esta diferencia entre la Biblia que Spinoza disponía y la forma en la que está Spinoza citando. ¿Qué hace Spinoza cuando traduce? ¿Sí? La versión de Spinoza de Génesis 18:24 se pone en tensión con otras versiones del mismo texto que se están usando y discutiendo en la época, e incluso las excluye, ¿sí? Sin el texto vocálico sería difícil, perdón, sin las marcas vocálicas y acentuación sería medio difícil saber cómo Spinoza lo estaría leyendo el texto, si bien hay ensayos sobre cómo Spinoza estaba pronunciándolo, cómo lo habría pronunciado. Ahí tenemos, bueno, hay bibliografía al respecto, ¿no? Con los textos con los que Spinoza se está tensionando su traducción son con la Vulgata de Jerónimo, la versión auténtica del catolicismo, con la Biblia Sacra de Tremelius y Junius, que es una Biblia protestante, ¿sí? Que es la Biblia que Spinoza usa cuando cita del Nuevo Testamento. Spinoza se declara a sí mismo en el Tratado Teológico Político incompetente respecto del griego y entonces tiene que acudir a las traducciones que él consideraba las más adecuadas probablemente, y según él, ¿no? Y entonces lo que nos encontramos es con el empleo de Biblia Sacra. Y TTP es el Tratado Teológico Político y acá copié la traducción que hace Spinoza. A vuelo de pájaro, ¿sí? Nos encontramos con muchas diferencias, ¿sí? Hasta de extensión en el sintagma, ¿no? Hasta podríamos llegar a plantear una cuestión de orden sintáctico, ¿no? Para quienes sepan hebreo y latín, la traducción de Spinoza parece que tiene una adherencia sintáctica mucho más fuerte, ¿sí? Casi hay un palabra por palabra. El Olay por el forte, ¿sí? Ahora vamos a charlar sobre esta que es la palabra que me interesa, ¿sí? Incluso hay una cuestión hay un montón para discutir sobre esto, ¿no? No vamos a discutir todo porque si no nos podemos estar toda la semana, sobre todo con esta palabra, con betoj, que para quienes conozcan los comentarios rabínicos, es una palabra que tiene unas resonancias en este contexto políticas interesantes, ¿sí? Que Spinoza directamente traduce por in, y no por entre, ¿sí? Después, si quieren, podemos charlar un poco sobre eso, pero lo que me interesa es lo que ocurre con esta palabra, con yesh, ¿sí? Que los tres traductores, Jerónimo, Tremelius y Spinoza, traducen como un verbo, ¿no? Este término yesh, esta partícula, que Spinoza en su gramática, si bien no la elabora, ¿sí? no trata esta partícula, podemos inferir que Spinoza la entiende como un adverbio, ¿sí? No es un verbo. Los tres traductores la toman como un verbo, la vierten por un verbo. Tanto Vulgata como Biblia Sacra, ¿sí? La traducen por alguna forma activa del verbo sum, del verbo ser, mientras que Spinoza no. Spinoza traduce por reperiuntur. Pasamos al español, si quieren, para que esto se vea un poquito de manera más clara, ¿no? Y ahora volvemos al latín.
Vulgata, ¿cómo traduce? Si fuesen 50 justos en la ciudad, y este yesh está traducido por el anterior, tenemos el fuerint este, que es una forma activa del verbo sum. Biblia sacra, sean tal vez 50 justos en la ciudad esa, ¿sí? Son traducciones salvajes, como diría Dreisig, ¿no? Estoy forzando esto para que se vea, ¿no? ¿Y Spinoza qué hace? En lugar de usar el verbo ser, que a propósito es un verbo que en hebreo no existe, no hay verbo ser en hebreo, ¿qué hace Spinoza? Lo traduce por una forma pasiva. Quizás sean encontrados 50 justos en esa ciudad. Vamos a resumir más el cuadrito este. ¿Sí? Spinoza le cambia respecto de lo que leemos en las otras traducciones, o Spinoza lee en Yesh otro valor. ¿Sí? Vulgata, sum, el fuerint este, Biblia sacra también lee el verbo es, el sum, lo traduce por sunt, y Spinoza traduce por el verbo reperio, que es algo así como encontrar, hallar, ¿no? Indagar, ¿no? Bueno, depende de qué diccionario tomemos. ¿Qué implica este cambio de valor? ¿Sí? ¿Qué implica este cambio de valor? Incluso podemos consultar léxicos de la época, ¿sí? Acá les saqué una pequeña copia del lexicon hebraicum y haldaicum de Bookstore, donde la partícula yesh se traduce por el verbo ser. ¿Sí? El equivalente latino parece ser el verbo ser. ¿Sí? De hecho, en léxicos más nuevos se lo asocia con el ya francés o con el there be en inglés, ¿no? Pero insisto, no es un verbo. Entonces, ¿qué hace Spinoza con esto? Spinoza, de alguna manera, lee algo que es, por supuesto, solidario con su exégesis de Génesis 18, con su exégesis de la figura de Abraham, ¿no? Abraham también ignoró que Dios es ubicuo y que toda cosa preconoce. Si Dios es omnipresente, si Dios es presciente, para Dios las cosas son, las cosas existen, ¿no? Pero si en la imaginación de Abraham Dios no es ninguna de esas cosas, entonces Dios tiene que ir a averiguar esas cosas de las que ignora, porque no es ubicuo y no preconoce. Tan pronto cuanto la sentencia de los sodomitas oyó, oró para que Dios no le ejecutase antes de saber si todos de ese suplicio eran dignos. Dice entonces, véase Génesis 18:24, ¿no? Bueno, ahí, Ulay, Yesh, Hamishim, Tzadikim, Betojair, quizás sean encontrados 50 justos en esa ciudad. Esa traducción que hace Spinoza del texto, con el verbo reperio, le da paso a lo que Spinoza dice después. Ni Dios a él de otro modo revelado le fue. Así también en la imaginación de Abraham habla. Un Dios, ¿sí?, que es imaginado como alguien que no es omnipresente, como alguien que no es presciente, tiene que ir a ver si verdaderamente la queja que le llega describe o es consecuencia de un hecho. Entonces, ¿qué cita Spinoza? Génesis 18:21. Ahora bajaré, dice Dios, a fin de ver si, de acuerdo a la más alta queja que hasta mí llegó, obraron, y si no es así, el asunto sabré. ¿Qué queremos plantear con esto? ¿Sí? ¿Spinoza está falseando el texto en hebreo? ¿Nos está tendiendo una trampa como escritor? Yo creo que no. Spinoza está leyendo de otra manera. Y esa lectura, que se da de otra manera, de Génesis 18, queda plasmada en esta traducción latina. Leer, traducir, pensar de alguna manera, ¿sí? Vuelvo a Mellonic acá,
son de alguna forma parte, o son la misma acción, para decirlo también de manera más espinosiana. Cobra sentido la segunda cita y cobra sentido toda esta descripción desde una perspectiva más nociológica, epistemológica que Spinoza hace de Abraham sobre la base de estas lecturas que él tiene. ¿Nos está tendiendo una trampa? No. El discurso de Spinoza le da otro valor a esta palabra yesh, que no es el mismo valor que encontramos ni en la Biblia católica Vulgata, ni en la Biblia protestante de Tremelius. Adquiere completamente otro valor. Y acá tenemos, me parece, otra razón por la cual estudiar las traducciones de Spinoza, ¿sí? Primero, podemos decir los usos que hace de sus fuentes, como veíamos antes, de la Biblia de Bomber o del texto con las marcas masoréticas. Y acá, para empezar a entender cómo las traducciones funcionan en el tratado y de alguna manera hacen funcionar al tratado. ¿Sí? Que el tratado, en su sistema, en su discurso, necesita de esas traducciones como parte. No que son antes las traducciones que el tratado, no estoy diciendo eso tampoco, sino proponer pensar el lenguaje en Spinoza, poder empezar a pensar el discurso de la obra de Spinoza. Y acá resumo un poco lo que para mí son motivos por los cuales podemos pensar, o vale la pena pensar al Spinoza traductor, ¿no? Spinoza nos aporta un conocimiento, perdón, las traducciones de Spinoza, las versiones de Spinoza, nos aportan un conocimiento sobre el Spinoza lector. Nos ayuda a comprender el empleo, esto lo digo entrecomillado también, que Spinoza hace de sus fuentes, sobre todo de la escritura, sobre todo de Maimónides, de los comentadores, ¿sí? Y también nos permite calibrar los alcances y uso del método de interpretación espinosista de las escrituras, el sola scriptura, ¿no? Del que no hablamos, este método que Spinoza exhibe en todo su esplendor en el capítulo 7 del tratado, pero que viene aplicando desde antes y que va a aplicar después también, ¿no? De ese capítulo 7. Ese método, ¿sí? Si seguimos una línea un poco más semiótica de lectura de los textos de Spinoza, quizás ahí nos apartamos de la lectura del discurso y del sistema, ¿no? Ese método de interpretación estaría implicado en las traducciones que Spinoza hace, ¿no? Si hubiese coherencia ahí, sí, desde esta perspectiva, digo, ¿no? Estaría implicado. No nos metimos en eso hoy, o pasamos muy por arriba cuando nombré lo del texto masorético, pero es importante también, o es válido también pensar las traducciones de Spinoza por el uso del método. Y bueno, preguntas que podríamos hacernos para seguir pensando al Spinoza traductor o a las traducciones, versiones de Spinoza, ¿no? Es qué traduce Spinoza cuando traduce la Biblia, ¿no? Cuando traduce las escrituras en TTP, ¿sí? Y acá podemos volver a lo que decíamos antes, traduce literalmente, traduce los sentidos, traduce la fuerza poética. Son preguntas que nos podríamos hacer quizás de una lectura más clásica, ¿no? ¿Cómo traduce Spinoza cuando traduce la Biblia en TTP? ¿Y para qué traduce la Biblia cuando traduce la Biblia en TTP? ¿Sí? ¿O para qué traduce cuando traduce en TTP? Esas son como preguntas que nos podríamos hacer. Esto que les presenté de manera muy rápida y torpe hoy, ¿sí? Quiere ser una introducción a este tema que intento pensar desde hace un tiempo y explotar desde hace un tiempo. Y sepan que se puede hacer con cualquiera de las traducciones que Spinoza está haciendo, tanto de las escrituras como de cualquier otro autor, ¿sí? Como los que nombramos antes, Ibn Ezra, o Maimónides, o quien fuere, dentro del Tratado Teológico Político. De hecho, hace poquito, y acá pasó una publicidad, si quieren, salió un libro que se descarga gratis, ¿sí? Que fue
bancado por la Facultad de Filosofía y Letras, con un capítulo sobre un estudio de la traducción de Éxodo 7.1 que hace Spinoza al principio del Tratado Teológico Político, y cómo Spinoza invoca a Rashi para sostener su exégesis e interpretación de ese texto. Así que, bueno, no les tomo más tiempo hoy y les agradezco por haberme escuchado todo este tiempo. Insisto, muchas gracias a la Cátedra Mendelssohn, muchas gracias a Pablo, a los Pablos, a Alejandro, a Alan, a Juan Bautista, a todos, ¿sí? Me estoy olvidando de un montón, perdón, pero me puse nervioso ahora. Así que a Leonel, a Sebastián. Así que bueno, muchas gracias por el espacio. Y no sé, dejo de compartir, ¿no? Bueno, muchas gracias, Fernando. La verdad que creo que todos compartimos este silencio que hubo. Generalmente en el chat hay mucha intervención, pero yo creo que este silencio es significativo, pues todos estábamos muy atentos, siguiendo el plot fascinante de tu exposición, erudita e interesante al mismo tiempo. Dos notas distintivas que muy raramente se suele encontrar en un ponente. Alejandro, ¿querés coordinar las preguntas? Creo que Leiser ya está levantando la mano, Laura también. Bueno, vamos coordinando. Sí, Leiser quiere... Sí. Bueno, muchas gracias, Fernando, por tu conferencia y por la oportunidad de conocerte, aunque sea por Zoom. Pablo me había hablado mucho de vos y realmente me interesó mucho conocerte, y tu conferencia me pareció muy bien armada, muy interesante de principio a fin. Mi Gracias. pregunta es un poco puntual, si se quiere, ¿no? Se refiere al Ulay Yesh Hamishim Tzadikim Betoch Ha'ir. Es decir, creo que hoy en día Abraham lo diría de la misma manera. No habría prácticamente diferencia. En ese sentido, no hay un cambio histórico entre un hebreo, como encontramos en la Biblia, y lo que podría pronunciarse hoy en día. Y entonces, ahí viene entonces mi pregunta, ¿no? ¿Por qué traducir quizás se han encontrado, si no directamente quizás haya? Algo que estuviera también reflejando la manera de decirlo hoy en día. ¿Cómo traducir? Sería, ¿por qué no traducir así la traducción de Spinoza? Claro. Bueno, lo que quise yo hacer en la exposición fue insistir sobre, que es algo que no solemos encontrar en las traducciones al español y en otros idiomas tampoco, que hay un otro verbo ahí, ¿no? Que por supuesto que podría ser traducido como quizás haya, pero me interesaba hacer hincapié en esta suerte de, podríamos, coyuntura que habría histórica. Se está discutiendo en esa época la Vulgata, se está discutiendo la traducción de la Biblia en general, ¿no? Desde antes del siglo XVII. Me parece que el gesto que tiene Spinoza habla un poco de cierto, yo no sé si llamarlo ideal, pero de cierta búsqueda de autonomía propia del pensar de la época, ¿no? De un filósofo como lo fue él. Lo que yo quise hacer con traducir esto fue insistir en que no estaba usando el verbo ser, ¿no? Y que, por lo menos a mí como lector, me sirvió para pensar por qué Spinoza por qué introduce, lee al revés, ¿no? Por qué de repente va a Génesis 18:21 y complementa con esa explicación de un Dios que se le presenta a la imaginación de la misma manera en la que él imagina
o puede imaginar a Dios, ¿no? ¿Por qué necesita de ese otro versículo? No sé si estoy respondiendo a la pregunta, Leisa. Sí, Si sí, no de alguna decís. manera u otra sí. Y tengo también otra pequeña pregunta, quizás abuso, que es, cuando decías, bueno, cuando Spinoza dice, Abraham ignoró que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente, ¿no? Me cuesta un poco quizás formular la pregunta, porque la estoy pensando en este momento, pero sería la siguiente, es decir, Spinoza está suponiendo o está dando por sentado que su lector sabe o está seguro de que Dios es omnipresente y Dios es omnisciente. Sí, Pero bueno, quizá, no sé, podría haber también una lectura más sospechosa, como diciendo, en ningún lado se dice que Dios es omnisciente y omnipresente. Es un invento teológico posterior, ¿no? claro. Y estaría como pensándolo de la otra manera, ¿no? Sí, eso, bueno, esa pregunta me encanta. Porque muchas gracias por la pregunta esa, porque me das pie para incluso pensar en voz alta cosas que seguramente ustedes habrán encontrado en otras bibliografías, ¿no? A ver, Spinoza escribe el Tratado Teológico Político luego de interrumpir Ética, la escritura de Ética, y estaríamos, como algunos autores, recientemente Nadler, ¿no? Muestran que el Tratado Teológico Político, ¿sí? Bueno, Miguel Beltrán tiene un capítulo hermoso sobre esto, cómo el Tratado Teológico Político presupone el Dios de Spinoza, tal como Spinoza a ver, hay que hacer ahí una retraducción de los términos, ¿no? ¿Qué significa ser omnisciente, omnipresente, ¿no? Para la filosofía de Spinoza, ¿no? Pero de alguna manera sí hay un presupuesto de qué es Dios, ¿no? Eso es algo que podríamos, bueno, leer desde otro ángulo, como recién planteaba Leiser, y ahí sí armar una lectura más sospechosa de dónde, contra qué Dios está contrastando Spinoza para decir que Abraham es ignorante, ¿no? Porque esto también me parece, dentro de lo que es la exégesis del propio Spinoza, muy potente, porque Spinoza no disuelve esto con acá hay un antropomorfismo, ¿no? Spinoza no va por ahí. Eso también es una razón por la cual preferí la traducción del Reperio como la volqué, ¿no? Que Spinoza no dice, acá hay un antropomorfismo que hay que leerlo de esta otra manera. No, Abraham conoció a Dios así, se imaginó a Dios así, ¿no? E ignoró que Dios en realidad es otra cosa. La pregunta ahí, bueno, que es la pregunta de la sospecha, ¿qué Dios está presuponiendo Spinoza? ¿No? Porque no es un Dios que estaría sacando de las Escrituras o es un Dios que está sacando de las Escrituras, ¿no? Es un Dios que él trae de otro lado, un concepto que le viene de otro lugar. Es una pregunta, me parece, potentísima para pensar. Estoy tratando de recordar otro autor que leí al respecto, ahora no me... bueno, además de Beltrán, que plantean la pregunta de manera explícita, ¿no? De cuál es el Dios del Tratado Teológico Político. Sí, Bueno, gracias. Gracias, muchas gracias. 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 Diana Sperling tiene una pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, Fernando, Cola Cabot. Magnífica tu exposición. Muy placentero escucharte. Sí, yo pensaba también todo el tiempo como Leiser. Hola Leiser, ¿cómo va? Tanto tiempo, by the way. El yesh, como se traduce en prácticamente todas las versiones contemporáneas, como hay, ¿no? El haber. Pero me parece que vos planteabas al principio, Fer,
el tema de si hay un gesto filosófico en las traducciones, en el Spinoza traductor, digamos. Yo creo que hay un gesto filosófico político, en el sentido de esta tarea o esta cruzada contra la ontologización del texto bíblico, ¿no? Donde le meten a la fuerza y por todos lados el ser, y Spinoza lo retira todo el tiempo, en la ética también. Digo, me parece que también hay que pensar en términos de la obra completa de Spinoza, especialmente ética y TTP, por esto que vos acabas de decir. El TTP se inserta casi como una cuña entre los dos momentos de escritura de la ética, y por lo tanto creo que sería bastante legítimo encontrar una continuidad en esto, ¿no? Es decir, el intento de desontologizar la Torá, concretamente, o el Tanaj en general, porque todas esas traducciones que vos también citaste producen eso, esa ontologización que traiciona y pervierte, digamos, el modo de pensar del hebreo, ¿no? Pero me parece, además, que la otra pregunta que queda flotando y que vos planteaste al principio y que a mí es la que personalmente más me provoca es ¿por qué la borradura? Es decir, ¿por qué en la mayoría de las versiones del TTP que conocemos no aparece en absoluto el hebreo, digamos, el hebreo y las traducciones realizadas por Spinoza, pero básicamente las citas en hebreo y el apego de Spinoza al hebreo, el compromiso de Spinoza con el hebreo? Entonces, ¿cuál es el otro gesto político, que sería la borradura del hebreo de Spinoza, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por las preguntas, Diana. Una cuestión respecto de la desontologización, y ahora voy a lo último, ¿no? que preguntaste. Me das pie para contar algo que no era parte de la exposición. Quizás hicimos demasiado hincapié en la ignorancia del profeta, ¿no? Pero hay algo que Diana acá está trayendo y que es importantísimo. Y cuando recorremos los textos de Spinoza, su obra completa, descubrimos que no solamente está este señalamiento de la ignorancia, sino que Spinoza en el hebreo, ¿sí?, en lo que él llama los hebreos, ¿no?, y los antiguos hebreos en algunas cartas, muestra que hay intuiciones que coinciden con su filosofía, ¿no? Por ejemplo, algo en lo que no quise hacer, porque si no iba a ser una digresión tremenda, respecto de la noción de lugar, ¿no? Spinoza en una de sus cartas, y hay un texto, un apartado en el primer tomo de estos de Vademecum de Wolfson sobre este tema, y Harvey también tiene un texto sobre el tema, que Spinoza dice, bueno, los antiguos hebreos, y esto se ve en su lengua, comprendieron esta noción de lugar, ¿no? Como Spinoza no dice nombre de Dios, ni mucho menos, pero hay algo respecto de la naturaleza de Dios que está intuido en la lengua, ¿no? Y no es lo único, ¿sí? En los principios, los cogitados metafísicos, los pensamientos metafísicos también tiene un apartado cuando habla sobre la vida de Dios, ¿no? ¿Por qué se habla de la vida de Dios? Bueno, ahí también, ¿no? Y esta desontologización de la que habla Diana, creo que se ilumina muchísimo más si
ponemos nuestra lectura en esto que Spinoza dice, los hebreos no ignoraron, sino que la entendieron muy bien, y bueno, en el compendio gramatical de la lengua hebrea hay muchísimos otros casos para pensar esto, y no los aburro más con la cuestión esta de citas, ¿no? Y respecto de lo último que preguntó Diana, ¿por qué la borradura y la borradura de la borradura? Voy a responder con Philippe Cassutot, ¿no? Que tiene dos textos impresionantes, sobre todo el segundo, que es el Spinoza hebraizante. Y Cassutot dice que hay una suerte de empresa que arranca con el iluminismo, que es la de hacer una suerte de Spinoza universal, una suerte de humano para todos, una suerte de, perdón por la expresión, pero príncipe de los filósofos, ¿no? Y entonces hay que borrar todas esas marcas que conecten al Spinoza con la tradición hebrea y con la literatura hebrea, ¿no? Y bueno, ahí tenemos la caricatura con la que comenzamos nuestro encuentro de hoy, ¿no? Este Spinoza y todos los rabinos bestializados de fondo huyendo despavoridos, ¿no? Ahí hay quizás una respuesta a esto, ¿no? Hacer una especie de Spinoza de todos, ¿no? Como borrándole cierta, o quizás las marcas de formación fortísimas que tiene, incluso hasta el punto de, bueno, el padre de la bibliografía también voluminosa del iluminismo radical, llega a plantear que Spinoza no solamente rompe con la tradición en términos de práctica, sino que rompe con la tradición en términos exegéticos, ¿no? Y no cita, dice, a ningún exégeta, no usa. Cuando ustedes abren el Tratado Teológico Político, y acá sí, no hace falta que lo vean en latín, lo pueden abrir en español, y el primero que cita es a Rashi. Cita a Rashi y lo critica a Abraham Ibn Ezra. O sea, no sé qué leyó este señor cuando dice eso, pero al primero que cita es a Rashi, y encima cita un comentario de Rashi, que está bien, Spinoza usa el comentario como él lo leyó, ¿no? Pero el primer nombre que aparece citado es el de Rashi, que es un comentador, es el padre de la lectura del Pshat, ¿no? Tal como después la va a heredar la modernidad, y alguien que a mi juicio particularmente influye muchísimo en la manera en la que Spinoza lee las escrituras, ¿no? Pues esto de leer de acuerdo a un sentido literal o un sentido metafórico, arranca con Rashi, ¿no? Y Spinoza evidentemente tiene un conocimiento de Rashi que es muy profundo y probablemente adquirido en Talmud Torah y a través de todos sus años de lectura, ¿no? Y no solamente por qué nos podemos preguntar, como preguntó Diana recién, ¿no? Sino que por qué o cuáles son las consecuencias de esta borradura, ¿no? Y ahí tenemos prácticamente a toda la literatura producida por Mellonik, ¿no? ¿Qué hace la borradura de la borradura? Y lo peor es que la borradura de la borradura, por lo general en la academia, está sostenida por un saber, ¿no? Hay un saber que borra, no es la ignorancia acá, ya que estamos hablando tanto de la ignorancia, sino que hay un saber que borra, ¿no? Y que no nos permite leer de alguna manera, y bueno, y nos aquieta cierta inquietud, para decirlo de manera un poco redundante. No sé si respondí la pregunta, Diana. Sí, No. sí, perfecto. No, hay un saber y hay una intención, digo, me parece que es importante tener en cuenta que no es un gesto ingenuo borrar. No, no, en absoluto. En absoluto. Gracias. Gracias. Creo que Laura también quería, y después sí. Desmuteate, Laura. Ahí está. Bueno, gracias. Me parece fascinante esto de cómo aparece, hay varias cosas que dijeron también Melanes y Diana. Y pienso que, bueno, al introducir otra lengua y otro alfabeto en un texto, ¿no? Aparece algo muy diferente, aunque supongo
que en esta idea del Dios omnisciente y omnipresente participa todo el desarrollo teológico, ¿no?, del cristianismo, que ya estaba, digamos, muy avanzado, este borramiento del Dios del Génesis, sobre todo en función de un Dios conceptual, ¿no?, en vez de un Dios personaje. Y pensaba, por eso también con la I que decías, ¿no?, de Hamishim y Tzadikim, que él agrega, el Yiddish ya, supongo que se hablaba porque tiene, ¿no?, ya tenía del año 1000, y en el Yiddish, supongo que fue en ese momento, ya hay una traducción de las vocales por letras, ¿no? La Yud se pone como I, la Ain como E, no me acuerdo si la Aleph como A, eso no, el palito, ¿no? Y, o sea que hay ahí toda una relación con la cultura, ¿no? Donde está, de la idea teológica está, pero me parece súper interesante este señalamiento de el borramiento del borramiento, y el introducir otra lengua y otro alfabeto, ¿no? O sea, que va a dos sentidos diferentes, al oído y a la vista, y pone lectores frente a algo incomprensible, ¿no?, que por ahí también es una de las cosas que plantea Spinoza, ¿no? O sea, que la comprensión lleva en todo caso mucho trabajo, no hay mucho tiempo, pero no entendí, o sea, hay algo de... o sea, también lo traduciría como hay, y pienso que tal vez en latín no existe el verbo haber, porque A ver, existen muy pocas lenguas. Entonces, tal vez, o sea, solo como no existe ser y estar, tampoco en latín, y como tampoco existe el verbo hay, que es un verbo, yo diría que yesh es un verbo que no se conjuga, pero me gustaría, saber por qué decís que es un adverbio, que me interesa mucho. Y la otra cosa, si en latín creo que no existe, ¿no?, el verbo haber, pero en hebreo, ¿por qué decías que no existe el verbo ser cuando existe, no existe en presente? Pero bueno, ¿no? claro. O sea, eye, el famoso eye, ayer, ayer, que se traduce soy el que soy, es un futuro, un subjuntivo. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿por qué no dice, dice yesh, ¿no? Y no dice la posibilidad de que hayan, ¿no? De que estén, de que sean, digo, no está el verbo liot. Entonces, bueno, y me gustaría saber por qué decís lo del adverbio, porque yo digo, yesh li bayit, ¿no? Hay para mí una casa, no existe el verbo tener, ¿no?, en hebreo, pero creo que el verbo haber, solo en esa conjugación. Y una cosa más que me llamó la atención, yo hace tiempo, pensando en traducciones y comparando, veía en Génesis 2, creo que es, sí, que cuando crea el árbol de la vida y viene el mal, no lo pone en el jardín, sino lo pone betoj, el jardín. Y también me llamó mucha atención porque sería adentro. Entonces, en general se Sí, sí, traduce. sí. Digo, en general se traduce, todos los árboles las pone en el jardín. Y la mayor parte de las traducciones ponen en medio para traducir betoj, ¿no? Y acá está de nuevo y decís que tiene un importante contexto político, entonces me interesa también esto de Bueno, del betoj. Laura, un gusto saludarte y muchas gracias por las preguntas. Lo del yesh como adverbio lo deslicé porque en el compendio de la gramática hebrea de Spinoza tenemos elementos para pensar que Spinoza lo está pensando así, o que lo pudo pensar así. No porque yo esté afirmando que es un adverbio, sino que lo deslicé por cómo Spinoza lo pudo haberlo llegado a pensar. Y cuando dije lo de que no hay verbo... Sí, perdóname, ¿estás muteada? ¿No? ¿Cómo lo traducirías como adverbio? O sea, ¿qué lugar tendría en la oración? Porque que sean encontrados no es un adverbio, es un pasivo. No, tal cual. Él lo está tomando como, lo traduce, lo vierte como un verbo, ¿no? Claro. Pero dentro de lo que para él sería la gramática de la lengua hebrea, no, si lo pensamos, y acá hay también todo un mundo para explorar en Spinoza, ¿no? Cuando discute con un interlocutor en particular en su epistolario y dice,
dejemos de aplicar categorías europeas sobre lenguas que no son europeas, ¿no? Spinoza hace eso en en el compendio de gramática de lengua hebrea, toma las categorías del latín y las aplica al hebreo, cosa que, bueno, por momentos es un poco desconcertante, y cuando hace eso, de repente este yesh le quedaría como si fuese un adverbio, ¿no? Si bien acá él no lo está traduciendo por un adverbio, yo quizás no fui lo suficientemente claro, los tres traductores que tomé, de Jerónimo a Spinoza, lo están traduciendo, lo vierten por un verbo, ¿no? Lo entienden por un verbo, cada uno de ellos lo entiende por un verbo. Spinoza tiene una cuestión con el verbo ser que, bueno, Mellonic en su Spinoza lo trabaja, con el verbo, que él dice que fuerza la semántica del verbo ser en latín, ¿no? Y de hecho Mellonic llega a decir algo así como que gramaticaliza el pensamiento, está hebraizando el latín, hay una vuelta al hebreo desde el latín. Ahí también hay algo importante para pensar, y lo que dije de no hay verbo ser, por supuesto, retomo lo que decía Diana antes, con cierta intención, ¿no? Esta idea que allá podría llegar a ser pensado como, más que un ser, como una suerte de devenir, como algo vinculado a la acción, ¿no? Que se alejaría de esta idea o no comulgaría directamente con la idea del ser, como la podemos pensar en las lenguas, tanto la latina como la griega, ¿no? Lo dije más por eso, ¿no? Y pensando en esto que Spinoza es consciente de su forzamiento de la semántica del sum en latín. Y lo del betoj, ahora si me decís que no te respondí lo anterior, pero volvés a preguntar. Pues me empecé por las ramas y lo del betoj. Los comentadores que Spinoza está leyendo, ¿no? Discuten el betoj en hebreo, ¿no? Y dicen, ¿por qué acá no está la bet en calidad de preposición? No es en la ciudad, sino sería como entre la ciudad, ¿no? Y ahí empiezan las derivaciones. Sí, están pensando en Sodoma como una metrópoli de 5 ciudades, si en realidad lo que está haciendo Abraham es pensar este betoj como entre 5 ciudades, y por eso habla de este múltiplo de 5, entonces serían como 10 justos de cada ciudad, ¿no? Y Spinoza hace una lectura que, bueno, en este caso podríamos asociarla con las otras dos, ¿no? Dice, bueno, ya está, es Sodoma. Parece que está diciendo Sodoma, o a lo sumo la región completa, ¿no? Algo de lo que yo no puedo escapar a pensar en esto, ¿no? Spinoza está al tanto de la discusión esta que se arma entre Rashi, Rashbam, Nachmanides, algo que Spinoza sabe porque está formado en eso y tiene ediciones en las que eso se está discutiendo, ¿no? Ahí hay algo, y lo mismo el demostrativo, ¿no? Ese Iliá que Spinoza, si bien la de Tremelius también lo explicita, el artículo, o sea, traduce el artículo definido acá por el Iliá, podría también haberlo omitido, ¿sí? Y acá me parece que también hay, en la línea de lo que estaba diciendo Diana antes, un gesto para pensar. Lo del betoj, si ubicamos a Spinoza dentro de esta tradición exegética en la que él de alguna manera se forma, y que él está usando, porque pensemos que Abraham Ibn Ezra básicamente es el autor en el que él abreva para desplegar el cuestionamiento de la autoría de la Torá, ¿no? Entonces sabemos que Spinoza los está leyendo. Entonces ahí pienso, bueno, hay más para seguir investigando, ¿no? Lo dije más en ese sentido. No sé si te respondí, Laura. Decime si tengo que volver sobre algo. Un montón de cosas, está muy bueno. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera hacer un comentario?
ahí comentó en el chat Cecilia Devia, supongo que respecto de la borradura, que sería como una damnatio memoriae de la tradición hebrea. Y Guillermo Atlas, que traduce el Betoj por el seno de. El seno de. Claro, En esto, el seno Claro, de. en ese orden. porque yo traduciría por la lengua cotidiana betos como un adentro, como en el seno de. Claro. ¿Por qué lo ponías como entre? Bueno, bueno, en el seno de, quizás se me escapó el Derrida ahí también, perdón. Pero sí, sí como el seno de, sería, sí, como dentro de, Dentro dentro de. de. Claro, sí. Así que no. Perdón, agrego una cosita siguiendo el hilo de Laura, que me parece súper interesante. A veces como una palabrita dispara montones de posibilidades de preguntas y de vertientes, digamos, ¿no? Me parece que el betoj, a diferencia del B, de el, en, digamos, el betoj es como más comprometido, más involucrado en algo, ¿no? En el seno de, un poco como después se va a usar en la literatura de la filosofía política, que yo estoy pensando en Hannah Arendt o demás, el entre, ¿no? Y también en filósofos como Buber, Levinas y demás, el entre tiene como una connotación más activa y más comprometida que meramente el en, que es una ubicación local, digamos, ¿no? Creo que el entre implica una acción vinculada a aquello con lo que se rodea, ¿no? Me parece. El betoj, por lo menos, hasta donde yo lo leo en la Torá, en general, va por ahí, como más fuerte, más enfático, ¿no? Mm. Sí, pienso en la Gracias. distinción. Ah, Sí. perdón. Sí, No, Fernando. no, digo, estaba con lo que decía Diana, estaba pensando en la distinción entre el im y el et también, que podría ser pensada así, ¿no? Como el hum, una relación más de familiaridad, como Jacob peleando contra el ángel, que es, ¿no? Aparece una y otra vez en el capítulo 32. Bueno, me hiciste pensar en eso, la verdad que no lo había pensado por ahí. Y sí, bueno, nada, perdón, te interrumpí, Alejandro. No, no, le quería dar la palabra a Edgardo. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando, y a todos, porque realmente ha sido magistral. Mi intervención es breve y quizá un poco, ¿cómo decir?, del ego, pero en un momento dado hiciste un lapsus entre profeta y poeta y aludiste varias veces al libro de Messianik, que justamente juega con eso un poco, ¿no?, desde su título. Y creo que también en algún momento utilizaste el concepto de intuición. Y yo lo que me preguntaba es hasta qué punto en este mínimo pasaje que analizaste no se manifiesta también una tensión, no solo del borramiento, podríamos decir, de la Biblia hebrea, sino también del conflicto, podríamos decir, entre lo que viene de lo sagrado y lo que viene del elemento griego de la filosofía, ¿no? De modo en que Platón distinguía entre el saber del filósofo y el saber del poeta y por qué uno le gustaba y otro no. Quiero decir, no hay ahí una tensión también entre justamente el tratado filosófico y la necesidad de manipular, de alguna manera traducir, tratar el texto sagrado. ¿No se manifestaría también en eso, incluso todavía hoy, cuando se traduce o se retraduce lo que Spinoza tradujo? ¿Qué tal, Edgardo? Un gusto. Bueno, Igual. me la dejás picando para algo que había
pensado, pero me parecía demasiado para la exposición de hoy. Así que vamos con eso. Spinoza, a lo largo de, sobre todo los primeros 2 capítulos, tiene que redefinir qué es un profeta, ¿no? Y en esta redefinición entra en tensión con Maimónides, como decía, con la tradición rabínica tal como él la comprende, como la describe, bueno, con Rashi, con Ibn Ezra. Hay algo acá que, bueno, me parece que lo hubiéramos guionado entre los dos el encuentro de hoy, porque la pregunta que me estás haciendo me viene bárbaro para presentarles cómo me parece que podríamos pensar al Spinoza traductor. Porque Spinoza, cuando comienza el capítulo 1 del Tratado Teológico Político, dice algo así como que el profeta es un intérprete. Y dice, y profeta, en hebreo se dice Naví. O sea, te dio vuelta los términos completamente, porque en realidad Naví se dice en latín. Intérprete puede ser, o profeta. Bueno, ya Spinoza arranca con un movimiento ahí que también yo no diría que es tramposo, es parte del poema de Spinoza. La cuestión es que después de que hace ese movimiento del latín al hebreo, Spinoza termina por definir al profeta como un traductor. El profeta es una especie de traductor de Dios para la gente que no entiende lo que Dios revela, que lo único que puede es abrazar las traducciones. Si forzamos las categorías acá, quizás no tanto, casi que Spinoza viene a tener una especie de papel de naví en ese sentido, ¿no? En un sentido de, bueno, estoy traduciendo y estoy explicando las escrituras como nadie las había explicado antes. Y ahora se me enojan todos porque todos entendieron todo al revés durante estos últimos 1600 años, ¿no? Hay algo ahí que entra en tensión, que podemos pensar hasta incluso como la idea esta del sujeto del poema, ya que volviste con lo de Mellonic, ¿no? Hay una suerte de tensión ahí entre la enunciación, el enunciado. Spinoza, si lo queremos pensar, esta nueva versión de Spinoza, el Spinoza traductor, desde sus propias categorías, Spinoza es una especie de naví, es una especie de profeta, no en el sentido de alguien, la vulgarización que tenemos de idea de profeta, que es alguien que tiene una especie de intervención y empieza a hablar del futuro como poseído. No, es alguien que viene a interpretar, alguien que viene a traducir para un otro, ¿no? Alguien que está entre, y acá sí uso la palabra entre, no como Beethoven, ¿sí? Sino entre el comunicado, el mensaje, el texto, ¿no? Y el otro que lo único que puede hacer es abrazarse a la interpretación o traducción que se está dando. Ahí hay como una suerte de implosión de las categorías que heredaríamos de Platón, ¿no? Que en Platón también está eso medio implotado, ¿no? Porque si Platón tiene que echar a los poetas de la polis, el primero que tiene que rajar es él mismo, ¿no? Es uno de los grandes escritores griegos que tuvimos la suerte de heredar, ¿no? En términos literarios, por lo menos. Entonces, ahí hay cierta implosión también, si ponemos las categorías sobre sí mismo. Pero, bueno, muchas gracias por la pregunta porque me ayudaste a darle como este cierre que no me animaba. Pero si volvemos, insisto sobre esto, ¿no? Sobre las categorías que el mismo Spinoza nos comparte, y él es una especie de traductor en el sentido en el que él entiende al profeta, el Naví, ¿no? Alguien que viene a traducir para aquellos que no pueden leer la lengua original, para decirlo en términos más contemporáneos a nosotros, ¿no? Así que, bueno, no sé si Gracias, Fernando. no, por favor, gracias. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Si no, Pablo, ¿querés tomar la palabra? Bueno, les agradecemos mucho. La verdad que fue una conferencia al final
asambleística en el mejor de los sentidos. Así que bueno, celebro que haya acontecido de este modo. Hemos pasado una tarde y ya la noche transatlántica, y los esperamos a todos, no sé, en un mes con otra conferencia. Le agradecemos sobre todo a Fernando esta conferencia tan iluminadora, la segunda que engancha muy bien con la inmediatamente precedente que tuvimos también sobre los problemas de Spinoza, las traducciones, el tratado teológico político. Así que les agradecemos muchísimo la presencia y los invitamos a una próxima conferencia a seguir discutiendo. Muchas gracias. Aplaudimos. Muchas gracias a todos. Excelente, Muchísimas Fernando. gracias. Una Muchas gran gracias, presentación. Fernando. Muchas Excelente. gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pablo, Fernando.